Hola a todos, ¿qué tal? Hoy tenemos un nuevo vídeo de nuestro tutorial de materiales compuestos. Hoy vamos a fabricar una plancha, tanto de fibra de vidrio como de fibra de carbono, por laminación manual. Vais a ver que es algo muy sencillo que podéis hacer en vuestras casas, siguiendo unos pasos muy simples. Así que nada, vamos al vídeo y ya sabéis, soy Óscar Moruno, bienvenidos a Moruno Garage. Bueno, pues para empezar os voy a enseñar los materiales que vamos a usar. Son materiales muy simples, quitando pues lo que es el refuerzo de carbono y la matriz de epoxi. Todo lo demás lo podéis encontrar en cualquier tienda, tanto de pintura como de bricolaje, como Obramar y estos sitios. De todas formas, os recomiendo que compréis estos materiales en tiendas específicas, las cuales pues vais a tener en la descripción del vídeo enlaces hacia ellas. Vamos a enseñaros los materiales. Bueno, pues aquí tenemos los materiales básicos que vamos a usar para hacer nuestro laminado. Como podéis ver, pues hay cosas muy simples. Brochas, una espátula, esto pues ahora hablaremos de ello, que son unos rodillos de desaireación. Tenemos por aquí también un rodillo para el epoxi en la fibra de carbono, que no se nos deshilache. Y pues bueno, unos trapos que no dejan pelo, guantes, aquí tenemos algo un poquito más técnico, que es un desmoldante químico. Tenemos también una cera desmoldante, que es mucho más barata y más fácil de aplicar. Y pues bueno, también tenemos la resina de poliéster y la resina de epoxi. Y ya por aquí pues tenemos la fibra de carbono y la fibra de vidrio. Y bueno, ¿dónde vamos a hacer nuestro laminado? Pues muy sencillo. No robéis estas cosas de vuestras casas, que os veo. Aquí tenemos un cristal, no es más que un cristal, el cual he dividido por la mitad para hacer en un lado el laminado de fibra de vidrio y en el otro el de fibra de carbono. ¿Por qué un cristal? Pues bueno, porque un cristal es la superficie más pulida que vais a encontrar. También podéis usar metacrilato y tal, pero metacrilato al sacar la pieza, pues posiblemente la vayáis a arañar en metacrilato y solo os valga para un uso. El del vidrio pues os va a valer para más. El tema de laminados, lo mejor es usar vidrio. Bueno, y ahora vamos a empezar con unas recomendaciones de seguridad. Vamos a usar materiales que tanto lo que es la fibra de vidrio pica bastante, y sobre todo el polvo cuando se lija. Y vamos a usar materiales que son pues químicos, que bueno, pueden irritarnos la piel y causarnos pues pequeñas úlceras. Así que vamos a usar guantes. Lo ideal sería usar una máscara. Yo estoy en un entorno bastante ventilado, deberíais de usar máscara. Yo no la voy a usar por el tema del audio del vídeo, pero aparte estoy en un entorno bastante ventilado. Esto si lo vais a hacer en una habitación cerrada no vais a aguantar el olor. Así que os recomiendo usar máscara y si podéis también usar gafas para salpicaduras. Yo la gafa que tengo la tengo muy opaca y bueno, me va a restar más visión de la que debería. Así que vamos a empezar a preparar el material para hacer el laminado. Bueno, la idea es que vamos a hacer una plancha de 40 por 40 centímetros. Estoy buscando un grosor más o menos de 1 milímetro. Ahora hablaremos de temas de grosores. Voy a cortar cuatro piezas de 40 por 40, tanto de fibra de vidrio como de fibra de carbono. Las voy a cortar y ahora hablamos un poco de grosores y de consumos de resina.
Bueno, pues ya habéis visto cómo cortamos el MAT 220, que es este caso, lo que hemos estado haciendo, que ya lo tenemos aquí más o menos puesto en nuestro vidrio. Luego tendremos que separarlo porque tenemos que ir haciéndolo por capas. Ahora vamos a darle caña al carbono, que es algo más complejo de cortar, más que nada, pues bueno, porque se deshilacha. Y os voy a enseñar cómo, uno de los métodos para que no se os deshilache. Iremos viendo durante el curso más métodos para el tema de que el carbono no se nos deshilache. Como veis, me he quitado los guantes porque el carbono pues no pica tanto como el vidrio, y porque tengo que usar ahora mismo una cinta muy finita para delimitar dónde van a ir los cortes. Así que vamos a ello. Bueno, pues ¿cómo hacemos con la fibra de carbono? Hay dos formas de hacerlo. Con este trocito que me queda aquí, no puedo hacerlo de una forma que os enseñaré luego porque está aquí pegado. Entonces, ¿qué forma es? Pues mides hasta más o menos donde quieres, 40, aquí tiras de un filamento y digamos que haces una raya totalmente paralela a esta. En este caso, como lo tenemos aquí pegado, no podemos tirar de filamento. Entonces, nos aprovechamos del tapete este o directamente medimos y marcamos, pero bueno, como veis, el tapete ya viene marcado, aquí es a 40 y aquí es a 40. Pues voy a coger un trozo de cinta muy finito y lo vamos a poner en el 40, un poquito menos, y aquí pues un poquito más, perdón, y aquí pues igual. Lo pegamos y aquí pues ya podríamos cortar por el medio. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos que no se nos deshilache ni se nos deforme pues esta capa de carbono. Y hacemos una cosa. Yo en este caso voy a marcar así. Ahora después veremos el porqué. Bueno, pues ya tenemos más o menos dispuestos los dos cortes. El siguiente sería ese de ahí, porque este rollo mide 1,20 m, entonces pues 40, 40, 40, 1,20. Entonces, como veis, está un poco mal cortado aquí, pero bueno, porque lo último que hice fue la aleta del rover y por aprovechar el material lo hice así. Me gustaría recomendaros que guardéis el carbono mejor que yo, porque yo lo tengo puesto en una estantería y bueno, le pongo cosas encima y tal, y bueno, este rollo cuesta 700 pavos, como para que encima tenga deshilachones y cosas feas cuando estamos haciendo o intentando hacer algo estético. Pero bueno, tema aparte, vamos a cortarlos y ya empezamos a hablar del tema de grosores y consumos de resina. Bueno, pues ya están cortados los 4 pedazos de fibra de carbono. Si habéis sido detallistas, os habéis dado cuenta de que he ido marcando con una flecha los tejidos. Pues bueno, ahora vais a ver para qué es. Eso es muy importante cuando tenemos trozos o materiales que son tejidos. Bueno, pues aquí tenemos dos materiales, dos capas, que bueno, las voy a poner para acá para que podáis verlo mejor, porque la cinta muchas veces nos ayuda. Como podéis ver, las flechas las tengo tanto aquí como aquí, apuntando hacia arriba. Entonces, como podéis comprobar, si están las dos flechas apuntando hacia arriba, el material sigue exactamente el mismo patrón. Si todas las capas
las ponemos, si todas las capas las ponemos así, tendríamos lo que en el primer vídeo os comenté, tendríamos un material anisotrópico, por lo tanto aguantaría más esfuerzos en una dirección que en otra. Para conseguir un material isotrópico, que es lo que por norma general queremos, tenemos que poner las flechas para rotarlo más 45 grados. Por lo tanto, si os fijáis ahora aquí abajo, vamos a darle un poquito de zoom. Si os fijáis aquí abajo tenemos en un sentido hacia allá, digamos, la unión de la trama y la urdimbre la tenemos hacia allá y aquí la tenemos hacia allá, por lo tanto estarían a 45 grados. Pues para eso son las flechas, vamos a ir alternando más 45, menos 45. Bueno, ya viene una parte bien importante y que yo he estado laminando piezas, haciendo piezas sin saber realmente el grosor que me iba a dar finalmente. Os voy a enseñar, aparte de que en la descripción tenéis una calculadora, que es lo mejor, os voy a enseñar unas formas sencillas de calcular a punto gordo el grosor del material que vais a tener. Bueno, pues para saber el grosor hay varios métodos. El más sencillo realmente es irte a la página del vendedor del material y en el apartado de características del material o de las fichas de características vais a encontrar un apartado en el cual va a poner grosor. Pues ese es el grosor que la pieza va a tener una vez laminada, o sea, una capa de esa pieza. Por ejemplo, yo tengo aquí un trozo de MAT 220, y esto me dice que me va a dar un grosor de un 0,3 milímetros más o menos. Otra forma de hacerlo es con un calibre. Vais a ponerlo, vais a apretar, lo vais a poner por el medio, vais a apretar y una vez apretado vamos a mirar pues dónde se nos queda y aquí efectivamente se nos queda en 0,3 milímetros. Con el carbono nos pasa exactamente igual. Esto es un carbono, esto es una, bueno, voy a coger una de las piezas pequeñas. Con el carbono nos pasa exactamente igual. Vamos a la ficha del fabricante en la cual nos va a decir el grosor que va a tener el material ya seco, ya laminado, por capa. O sea, tenéis que multiplicarlo según el número de capas. Aquí tenemos un trozo de carbono 220, es un Sarga 2x2 de, creo que era de 3K, y pues vamos a ver el grosor que tiene. Por norma general nos dice que va a dar un grosor en la ficha del fabricante de 2,2 milímetros. Calibre, igual, lo apoyamos y el calibre nos va a decir que del 2 se pasa 2,5, sí, unos 2,5 más o menos, 0,25 milímetros. Con lo cual un laminado de fibra de carbono con este tejido en 4 capas me daría 1 milímetro por norma general de grosor. Luego veréis que eso no es real porque es según el método que usemos para laminar. Un laminado manual va a dar más grosor que un laminado por vacío, o sea, que un laminado manual por vacío y que un laminado por infusión. Lógico, porque en los dos casos tenemos vacío. Dicho esto, vamos a empezar a preparar la superficie para empezar a laminar. Bueno, ahora viene una parte muy interesante. Vamos a preparar la superficie para que no se nos quede el material ahí pegado. Es verdad que es un vidrio y el vidrio prácticamente no haría falta aplicarle ningún agente desmoldante. Pero como tenemos dos tipos de agente desmoldante aquí, tenemos pues una pasta de cera desmoldante que se le llama, y tenemos un desmoldante químico, un desmoldante semipermanente químico. Vamos a usar los dos. Vamos a usar la pasta desmoldante, la cera desmoldante
en este lado, que es donde vamos a hacer la pieza de fibra de vidrio, y vamos a usar el químico aquí, que es donde vamos a hacer la de fibra de carbono. Así que nada, vamos a preparar las superficies y ya empezamos a preparar las resinas y hablaremos de consumo de resina. Bueno, la cera desmoldante, yo tengo aquí unos pequeños aplicadores. Básicamente la ponemos en el aplicador, vamos extendiendo, haciendo circulillos. Ahora esperaríamos a que seque y luego la vamos a retirar, dejando lo que es la pieza lo más lustrosa, lo más brillante posible. Es un cristal, ya brilla, pero bueno, para que veáis que esto también lo podéis hacer, por ejemplo, con un capó, con una superficie como una madera o cualquier superficie que sea lisa o que esté bien. Aplicándole su agente desmoldante no tenéis problema. Ahora voy a aplicar en este lado el agente desmoldante semipermanente, el químico. En este caso, pues lo que tenemos que hacer es mojar el trapo y lo vamos a aplicar en círculos por toda la superficie. Y ahora, directamente después, lo secamos. Este ya estaría aplicado y este, pues vamos a sacarlo.
Bueno, ya estarían aplicados los dos materiales. Como podéis ver, uno queda como con humedad, que no es humedad, sino es así como... no brilla tanto como el otro. Aquí vamos a hacer la pieza de carbono y aquí vamos a hacer la otra. El epoxi es más difícil desmoldarlo que el poliéster. Vais a ver cómo, aún así, es mucho más fácil desmoldar el carbono cuando lo saquemos que el poliéster. Bueno, y es el momento de hablar de una parte, o de la parte que es más delicada, con la que yo tardé más en familiarizarme y esas cosillas, que es el consumo de resina. Yo, pues, o me quedaba corto o me sobraba muchísima resina. Siempre es preferible que te sobre, a no ser que estés haciendo una pieza súper grande, que sabes que es que el problema de la resina es que cuando está en el recipiente, digamos que como la reacción es endotérmica, o sea, genera calor para secar desde dentro, o sea, de dentro hacia afuera, el problema está en que, pues, cuando está toda aquí acumulada, tiende a secarse más rápido, porque la reacción va más rápida que cuando está laminada, porque la capita, digamos, es más fina de resina. Entonces, si haces mucha, por norma general se te va a secar, no sé, que bueno, que la eches así, luego ya la vayas extendiendo y tal. Bueno, no me enrollo. Consumo de resina. ¿Cómo calcular el consumo de resina que necesitamos para nuestras piezas? Pues bueno, lo más sencillo es usar la calculadora que os he dejado en la descripción del vídeo, ¿vale? Pero a unas malas y a punto gordo os voy a enseñar cómo hacerlo. Ahora lo voy a hacer a punto gordo y vais a ver cómo mucho no me alejo de la cantidad que me dice la calculadora. Vamos a ello. Bueno, pues para hacerlo a punto gordo, lo único que necesitamos es la báscula y el material, solamente. Pesamos el material y el peso que nos dé, pues es el peso que necesitamos en resina. Ahora en la calculadora vais a ver que es un poquito menos, pero yo siempre hago algo más de lo que dice la calculadora, porque pues te puedes quedar corto, sobre todo en un laminado manual, que se suele gastar bastante. Así que nada, vamos a pesarlo y vamos a ver después lo que dice la calculadora. Bueno, pues vamos a poner la báscula a cero. Vamos a coger todo el material, pues como es mat, pues me da igual enrollarlo, lo voy a enrollar y lo voy a meter dentro del vasito para que nos diga el peso. Bueno, a ver si deja de moverse. Pues bueno, nos dice, como veis, que son 129 gramos. Pues bueno, haría 129, 130 gramos de resina. Aquí está todo el material puesto. Y ahora vamos a ver lo que nos dice la calculadora. Pues bueno, la calculadora aquí, como podéis ver, es bastante sencilla. Seleccionáis el material que vais a usar, en este caso fibra de vidrio. Seleccionáis el grosor o los gramos por metro cuadrado de material, que aquí tenéis un montón, desde un vero de 25 hasta, pues, aquí tenéis cosas pues muy gores. En nuestro caso, pues 220. Aquí seleccionamos si es hand lay-up, que es laminación manual, vacuum bagging, que es laminación por vacío, y resin infusión, en este caso line-up, las capas 4, la medida por capa, que son pues, 400 milímetros por 400 milímetros, y el material que vamos a usar, si es resina de poliéster o resina de epoxi. En este caso es poliéster, le vamos a dar aquí. Y pues aquí veis que nos va a decir que nos va a dar un grosor de casi 1 milímetro, yo creo que algo más. La superficie del conjunto va a ser de 0,64 metros cuadrados. El peso total, una vez acabado, que va a ser 140 gramos. Que necesitaríamos el peso del refuerzo de la fibra, lo que hemos pensado nosotros, que debería de ser de 140 gramos, la resina, la cantidad de resina, 110 gramos,
El peso del laminado completo, 251 gramos. Y pues bueno, todo el contenido de fibra y el contenido de resina, en volumen y en peso. Entonces, pues aquí lo tendríamos que es bastante acertado. Por lo tanto, yo me voy a apuntar aquí la cantidad de resina que voy a hacer de resina de poliéster, que en este caso va a ser 150 gramos. Por lo tanto, ya me voy a apuntar cuánto voy a tener que poner de endurecedor, que es resina y peróxido. De resina van a hacer 150 gramos y de peróxido van a hacer, pues son dos, serían 3. Vamos a ponerle prácticamente 4, que hace bastante frío, gramos de peróxido. Ya tendríamos aquí nuestra receta, nuestra fórmula para hacer el laminado. Pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestra resina de epoxi. Bueno, pues ya tenemos la báscula de acero. El carbono sí que es verdad que no me gusta hacerlo así porque, bueno, se puede deshilachar y al final pues, no mola que quede feo cuando estamos intentando buscar una superficie con un acabado cosmético bonito. Pero bueno, como esto es para instrucción, esto es para que vosotros aprendáis, pues no me importa que no quede bien. Así que está a cero, vamos a pesar las 4 láminas de carbono. Voy a ver si en vez de enrollarlo poniéndolo así, ¿vale? Bueno, tenemos un peso de material bastante similar, como podéis ver, 130, o sea, pesa casi más. También tened en cuenta que las cintas que tiene alrededor pesan, pero bueno, como podéis ver, tiene un peso bastante similar. Vamos ahora a calcular qué cantidad de resina de epoxi tenemos que hacer. Yo en este caso haría 130, de hecho puede que haga hasta un poquito más. Bueno, pues ya puestos en la calculadora vamos a modificar los parámetros que no nos valen para este laminado. Vamos a poner carbon fiber. Vamos a poner, ¿dónde estás? 220. Tengo 245, 60, biaxial no. Lo más acercado sería, vamos a poner esta, sería lo más acertado. Line up, 4 capas, 400, 400 y resina de epoxi. Vamos a darle y pues bueno, aquí nos dice, es verdad que no es realmente esta, sería más bien esta. Aquí nos dice que el laminado va a tener una superficie, o sea, un grosor de 1,13, que más o menos es lo que hemos calculado. Que necesitamos, que debería pesar 128 gramos, pesa 130, que necesitamos 124 gramos de resina, como podéis ver, muy parecido, y que el laminado completo acabado va a pesar 252 gramos. Así que, pues ya tenemos. Vamos a apuntarlo y seguimos. Y bueno, pues básicamente yo voy a hacer otros 150 gramos de epoxi. El epoxi es más complejo porque el poliéster va al 2% de peróxido, pero el epoxi, su secante, en este caso, en el caso de la resina que voy a usar, va al 35%. O sea, por cada 100 gramos lleva 35 gramos de endurecedor. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué voy a usar? Pues, como va al 35%, si uso 100 gramos me quedarían 135, pues vamos a usar de resina 120 gramos y de
no es peróxido, bueno, es otro tipo de endurecedor, pero bueno, vamos a ponerle P. Lo vamos a hallar a través de una regla de 3 sencilla, que la voy a hacer pues con la calculadora porque no me apetece hacerla manualmente. Bueno, pues al final la cosa sería que si 100 es a 35, 120 es a X, que será unos 40 más o menos. Así que vamos a hacer 35 por 120 entre 100. 35 por 120 entre 100 serían 42 gramos de secante de la resina, que es este. Y esto pues nos daría 162 gramos de peso total. Y este pues nos daría pues 154 gramos. Pues nada, vamos a empezar a laminar, que ahora viene lo interesante. Y bueno, pues antes de laminar, ¿qué viene? Hacer la resina. Vamos a hacerla y empezamos con la laminación de fibra de vidrio. Venga, vamos al lío. Bueno, pues ya tenemos puesto a cero la báscula, tenemos aquí nuestra chuleta, pues serían 150 gramos de resina. Ahí están. Y ahora vamos a ponerla a cero y vamos a poner 4 gramitos de peróxido. Lo tenemos. Ahora viene el mezclarlo bien, sobre todo rebañando lo de las paredes del vaso. La verdad que está un poco deformado por abajo y no deja rebañar bien lo de la pared, pero bueno. Bueno, pues vamos a empezar a laminar. Vamos a echar una pequeña capa superficial. La cual vamos a extender con una brochita. Más o menos por la superficie que vamos a usar. Los 40 centímetros, y ahora vamos a empezar a poner capas. Mira, aquí tenemos un pelo que ha dejado la brocha, que esto en la fibra de vidrio, bueno, pero en la fibra de carbono estaría feo tener un pelo ahí. Bueno, primera capa. Rodillo seco. Y ahora pues empezamos.
Bueno, esta está bien empapada. Vamos con la segunda. Y la segunda ya vamos a usar el rodillo desaireador. Lo tenemos aquí, tiene que estar bien limpio. Y vamos a empezar a unirlas. Hay que darle con fuerza para que vaya sacando el aire que haya entre lámina y lámina. Damos en el otro sentido. Volvemos al otro, a este sentido. Y vamos a por otra más. Como veis, va empapando cada vez más la capa. Si os fijáis, ya de la resina que calculamos me queda muy poquita. Posiblemente, de hecho, tengamos que hacer un poco más. Pero lo importante es que vayamos con el rodillo sacando la mayor cantidad de resina hacia arriba para hacer un laminado pues lo más, con una proporción de resina pues lo mejor posible, para que no haya muchísimo exceso de resina. Tened en cuenta también que bueno, he perdido resina a los laterales, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces pues posiblemente haya que hacer, yo creo que 50 gramillos de resina más. ¿Cómo vamos notando que va funcionando y se va empapando cada lámina? Si os fijáis, esta de aquí ya está bien empapada, esta de aquí todavía no. Entonces, rodillo hasta que se vea. Vosotros, es complicado que vosotros detrás de la cámara lo veáis, pero la resina se ve cómo va subiendo para arriba.
Bueno, está bastante empapado. Voy a hacer un poco más de resina porque aparte también el 40×40 es muy teórico porque al final he manchado por fuera, he empezado con una capa de resina, que siempre me gusta empezar con una capa de resina. Entonces, como es, no es que sea muy teórico, sino que realmente se malgasta resina en otros sitios, pues vamos a hacer un pelo más, vamos a hacer 50 gramitos y aplicamos la última capa. Bueno, he hecho un poquito más, como os he dicho, vamos a echársela así por encima un poquito para que la última capa la saque. Ahí. La vamos a esparcir con el rodillo desairador. Como veis, esto claramente, así también veis lo que sería un sobrante de resina. Esto ahora mismo, como lo veis, esto, si hacéis así con el rodillo, esto tiene sobrante de resina. Está ahora mismo con demasiada resina. ¿Es malo? Bueno no es. Tampoco es malo porque, bueno, al fin y al cabo la resina lo que hace es agrupar las fibras. Así que ahora vamos a aplicar la última capa y veréis qué bien queda. Última capa. Vamos a irla pegando. Espera, que está un poco desplazadilla. Aquí. Veis cómo ya se va humedeciendo poco a poco. Bueno, pues ya secando el laminado de fibra de vidrio, vamos a empezar con el laminado de fibra de carbono. Me veis un poco rojo, pero es que bueno, hace fresquete y me he puesto un calefactor, más que nada por mí. Realmente el material va a seguir secando, de hecho casi prácticamente ni le está dando, porque hace unos, es verdad que fuera hace unos 20 grados, 18 grados, pero en la nave hace más fresquete. Así que tampoco le va a venir mal al material, sobre todo al de carbono, pero ya os digo, no es necesario, seca al ambiente. De hecho, cuando me vaya lo voy a quitar, o sea que nada. Vamos a preparar la resina de epoxi. Pues bueno, me acabo de dar cuenta de que, bueno, obviamente que estos productos tienen caducidad, yo lo sé, pero me acabo de dar cuenta de la fecha de caducidad de este. 2022. Bueno, fue cuando compré todos estos materiales. Pero bueno, lo vamos a usar igual, hay que gastarla. Para hacer todas estas pruebas vamos a usar esta. Bueno, he aumentado un poquito los porcentajes. Vamos a hacer al final 130 de resina. Como veis, esta es una resina muy espesa porque la compré para laminado manual y para skinning, para lo que es forrar piezas. Y es más espesita que las de infusión. Bueno, vamos ahí, hasta 130. Un poquito más. ...130... 131. Bueno, venga, aceptamos barco. Y ahora vamos con el secante. Que bueno, según los cálculos que he hecho, son 145,5, pero lo hemos hecho a 146. Voy a volverlo a comprobar, que tengo la cuenta aquí en la calculadora. 130 por 35, sí. 45,5, lo hemos hecho a 46.
46. Bueno, pues ahora exactamente igual. Vamos a moverlo muy bien, arrastrando lo de los laterales. Como veis, es una resina que queda muy espesa. También es verdad que, bueno, que está caducada de hace 3 años. Vamos ahí. Bueno, la tenemos ya lista. Y ahora vamos a ver si esto está... Sí, lo vamos a cambiar porque mancha. Vamos a cambiarle el rodillo, porque con el carbono vamos a trabajar en vez de con brocha, con rodillo y con espátula, para que no se muevan los filamentos. Bueno, pues ya tenemos aquí la resina y vamos a empezar a hacer lo mismo que hemos hecho con el vidrio. Vamos a dar una capa en la cual se va a pegar nuestro material de fibra de carbono. Bueno, ya aplicada la capa, vamos a empezar con la primera capa, que es la estética. Por lo tanto, vamos a buscar de todas las capas que tenemos la que esté mejor. Bueno, vamos a echar una buena capa y ahora vamos a empezar con la espátula.
Bueno, vamos a por la siguiente capa. La siguiente capa, la flecha la tenemos hacia allá, la flecha tiene que venir hacia acá, más 45. Vamos a volver a ponerlo hacia el mismo sitio que la inicial. Serían menos 45 de la tercera, de la segunda. Bueno, la última, pues vamos a meterle hacia acá. Bueno, así. Que son menos 45 con respecto a la tercera, que está en la misma dirección que la primera. Bueno, y como yo siempre digo, por cierto, vaya peluca, como yo siempre digo, el carbono es mucho más complejo y mucho más técnico que la fibra de vidrio. Prácticamente este ya lo tengo seco, prácticamente. El carbono todavía no. Pero para mejorar el aspecto en la parte trasera del carbono vamos a aplicar una capa de pil-pli, material pelable, tejido pelable que se llama, que lo que va a hacer es que nos va a texturizar un poco esta cara de aquí, por si la queremos pegar o queremos hacer cualquier cosa que no esté brillante, matarle el brillo, además de que es un tejido que se usa para que no se queden pegadas al carbono otras cosas. Y como le vamos a poner ahora mismo una plancha que tenemos aquí de policarbonato por este lado, le vamos a poner por ese lado con peso para que, digamos, presione las capas, pues le metemos el pil-pli. Vamos a ponérselo, que se pone exactamente como si fuera otra capa de carbono. Bueno, pues ya están las piezas secando. Ahora viene la parte que más me gusta, que es esperar. Nótese la ironía. Pues nada, mañana vengo, la sacamos y dejamos el vídeo acabado. Venga, nos vemos en un ratito. Bueno, estamos ya en un nuevo día, hace fresquete, llevo sudadera y vamos ya a sacar las piezas, por fin, de... Bueno, no es un molde, del cristal. Vamos a despegarlas. Antes, perdón, estoy cogiendo un poquito de resfriado. Antes me gustaría hablaros un poco de buenas prácticas en el tema de la fibra de carbono y la fibra de vidrio. Yo tengo una pequeña manía, que es que cojo, por norma general, cuando hago una pieza o cualquier cosa, dejo los envases a mano. ¿Para qué? Pues con esto compruebo que está realmente seco la resina. Esta es la de vidrio y esta es la del epoxi.
Así que bueno, es una buena manera de saber si realmente la pieza va a estar seca. Si esto está seco, la pieza debería estar seca. Así que nada, vamos a quitar los discos de freno. Vamos a sacarlo ahora, a ver qué sale. Bueno, vamos a empezar por esta. Lo ideal es que uséis guantes, pero guantes no de látex, sino guantes buenos. Porque como se te escape la mano, esto es cristal. O sea, esto es la fibra de vidrio, al final son fibras de cristal. Entonces, cuando las claváis es jodido. Bueno, vamos a buscar una espátula para meter aquí y ya está. Una vez que he metido un poquito, tan sencillo como... Mirad el brillo que tiene esta pieza. Está bastante seca. Y ahora después pues vamos a limpiar todo esto para dejar el cristal listo por si queremos hacer más cosas. Vamos a la de carbono, que es la que todos estáis esperando. Si os acordáis, aquí pegamos el pilplí. El pilplí hay que quitarlo. Entonces, mirad qué fácil sale. ¿Os acordáis lo que os comenté del tema de el agente desmoldante químico y la cera desmoldante? A este le pusimos químico. Veréis cómo sale mucho mejor. Impresionante. Mirad cómo está. Una laminación manual, ¿eh? Mirad el brillo. Una laminación manual. Mucho más rígido que el carbono. Muchísimo más. Aquí lo tenéis. Bueno, pues ya he cortado las piezas, las he dejado a 40 por 40 clavados y ahora vamos a hacer unas comprobaciones de, no sé si os acordáis, los datos que nos daba la calculadora, tanto de grosor como de peso. Vamos a calcular, vamos a comprobarlos, los tengo aquí los datos y vamos a ver cuánto se ha alejado de la realidad. También hay que tener en cuenta que depende mucho los grosores de lo que apretemos el laminado. Así que, pues nada, vamos a verlo y a ver qué tal. Bueno, pues vamos a empezar con el laminado de fibra de vidrio. Vamos a poner esto a 0. Lo ponemos. Y no sé si lo veis. Vamos a acercar un poquito. 192 gramos. ¿Qué tenía yo aquí apuntado? Pues para el laminado de fibra de vidrio, que es el de abajo, tenía apuntado, no sé si lo veis, son 251 gramos y 0,97 de grosor. Vamos a ver qué grosor tenemos. Y bueno, el grosor, a ver si soy capaz de enseñaroslo, lo tenemos aquí ya pillado. Vamos a ampliar. Como veis, está por encima de 1. Yo diría que 1,3 más o menos. Sí, porque 1,25 todavía se pasa, incluso algo más de 1,3. Bueno, yo veo 1,3, no sé vosotros lo que veis. Pues 1,3 milímetros. Nos tendría que haber dado pues 0,97 y 251. Como veis, pues un poquito más pesado y un poquito más grueso. Bueno, tiene lógica. Vamos a comprobar el de fibra de carbono, que nos debería dar 1,27 milímetros y 282 gramos de peso. Bueno, pues vamos con la fibra de carbono, ponemos esto a 0, ya está, la colocamos. Y como podéis ver,
255 gramos, unos 40 gramos más ligera. Y ahora vamos a ver el grosor. Vamos a ver si soy capaz de poneroslo por aquí para que lo veáis. Bueno, el 1 claramente lo pasa, el 2 todavía no. Yo aquí diría que 1,3 también. 1,3 diría yo aquí. Y bueno, muchos diréis, ¿y por qué me interesa hacerlo en fibra de carbono cuando pesa prácticamente igual? Pues bueno, es una laminación manual, ¿vale? Al final el proceso es el mismo, la resina, hay mucho exceso de resina, así que, pues bueno, ¿por qué me interesa hacerlo en carbono? Bueno, es verdad que tiene mejores propiedades. Como habéis visto, la plancha, mismo grosor, casi mismo peso, me cuesta doblarla mucho más. Aparte es más bonita. Vamos a hablar del costo. He calculado los costos de material tanto de una pieza como de la otra. Pues bueno, el laminado de fibra de vidrio me ha costado hacerlo 6 euros y el laminado de fibra de carbono me ha costado hacerlo 20 euros. 16 de material, de lo que es fibra, y pues eran unos 4 más o menos de resina. Y en la de vidrio pues ha sido pues prácticamente 3 de material de fibra y 3 de resina. Así que pues nada, 6, 20, para que más o menos calculéis por qué una pieza de fibra de carbono cuesta tan cara, de fibra de carbono real, que el 80% de las piezas que compramos para los coches son de fibra de carbono la primera capa, las demás son fibra de vidrio. No os engañéis, un capó de carbono de 800 euros solo tiene de carbono la primera capa, todo lo demás es fibra de vidrio, como el de mi Skyline o como el del S14. Así que nada, ya sabéis cómo se hace una laminación manual, tanto en fibra de vidrio como en fibra de carbono. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto cómo se hace una laminación manual en fibra de carbono y en fibra de vidrio. Habéis visto las comparaciones entre unas y otras y lo más importante, ya sabéis lo que cuesta hacer unas y otras. Para que os hagáis una idea, una plancha de estas medidas, bueno, lo miré en 40 x 40 no encontré, pero 40 x 50 sí encontré. Cuesta unos 80 euros, entre 60 y 80, depende del fabricante. Hemos hecho una por 1/3, yo creo que merece la pena, ya sea para haceros vuestras consolas centrales, vuestros paneles del coche, con los interruptores y tal, como llevo yo en el Nissan Primera y esas cosillas. Así que nada, aquí ya tenéis el primer vídeo real del curso de fibra de carbono y fibra de vidrio. Siguiente vídeo, vamos a hacer 2 piezas exactamente iguales por el método de laminación con vacío. Vamos a compararlas y vamos a ver en qué mejoran, sobre todo ya veréis que en peso, el tema de las piezas. Así que nada, dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que compartáis, le deis al like y dadle caña porque ya como veis hemos empezado con lo gordo. Nos vemos en el siguiente, hasta luego.